dejan su opinión. Recuerden que pueden opinar de lo que quieran al aire. Pueden enviar mensajes de texto, de WhatsApp, como así también pueden, por supuesto, enviar mensajes de audio. Nos vamos a hablar ahora de los incrementos que se vienen como cada mes. Bueno, hay nuevas actualizaciones y por supuesto siempre acudimos a la ayuda de la gente de Protectora que precisamente tiene todo el tema tarifario en mente. Y está Romina Ríos de Protectora para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Romina? Buen día. Nimsi y Antonio te saludan. Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, como cada mes estamos charlando, hablando, ¿no? Ya se produjeron algunos incrementos, como el de los combustibles líquidos, también el del GNC. Ayer fui a cargar GNC y ya está casi en 450 pesos el metro cúbico. Y bueno, poder repasar un poquito lo que se viene en respecto a los incrementos de este mes de abril. Bueno, mira, en abril ya empezamos ya también con los aumentos en las prepagas, que va a rondar un porcentaje similar al mes anterior. Y bueno, con esta novedad de las declaraciones del ministro de Economía, Ujú, eh, como marcando un poco la cancha de que no iba a seguir así el panorama en cuanto a los aumentos en las prepagas. ujú, Así que en principio ya en el mes de abril sí van a recibir este aumento porque obviamente no ha habido modificación alguna. ujú. Y va en algunas prepagas alrededor del 12% y otras van llegando cerca al 20%. Ahora, ¿cuánto han Eh, aumentado las prepagas en todo este tiempo? y en realidad, mira, desde enero a la fecha, el promedio que tenés, porque recordemos que varía según la empresa y Sí, cada uno de los planes, tenés prepagas que han aumentado ya más del 60% de aumento en solamente 3 meses transcurridos. claro. Y la verdad que es obviamente una locura. Ujú, Si le sumás a los aumentos anteriores, que pasó muchas veces también por declaraciones de las representantes del sector, que venían aduciendo pérdidas desde la pandemia en adelante, porque ujú, obviamente no se incrementaban de acuerdo a los valores que ellos tienen muchos dolarizados. claro. Y lo cierto es que no fue así porque en pandemia incluso se aumentaron, no de manera tan agresiva como ahora, pero tuvieron aumentos, luego de la pandemia también volvieron a tener aumentos. El problema es que, bueno, de un lado se le quita ese aporte al usuario, pero del otro lado no llega hacia los profesionales o la totalidad de prestaciones que debe cumplir una prepaga. Entonces es una situación bastante crítica. Y la verdad que, bueno, es obviamente objetable que digan que prestan servicios, que son una empresa de calidad, por ejemplo, Claro. cuando efectivamente, por ejemplo, acá en Mendoza, nosotros no tenemos la misma cantidad de prestadores que hay en Buenos Aires. Claro. Entonces, no hay mucha diferencia entre los distintos planes que ofrecen. Bueno, algunos de ellos, viste, es el plan oro, platinum, Sí, etcétera. sí, sí. No tienen mucha diferencia porque los centros asistenciales acá en Mendoza son los mismos, los conocemos todos y realmente entre uno y otro plan a veces no hay diferencia, pero en Ujú, cuanto al valor que se paga mensual, sí. sí, Ujú. obviamente hay mucha No, diferencia. y además, por ejemplo, yo tuve la experiencia personal de que, por ejemplo, han limitado la cantidad de monodrogas que podés comprar en la farmacia. ¿Eh? Tal cual también. Entonces, Ese, y eso nadie te lo avisó, ¿viste? Y eso también es un recorte cuando sí, estás pagando más, ¿no? sí, 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 tal cual y sobre todo que el rubro de los medicamentos es uno de los que más aumentos ha tenido. Ujú, Entonces, imagínate que implica, por un lado, que tengas que afrontar más de tu bolsillo y por el otro, pagarle más a la prepaga por una menor prestación. claro, claro. Y más en temas delicados como las medicaciones constantes y permanentes, que son las que Claro. todo el tiempo tenés que consumir y no podés abandonar porque forma parte de un tratamiento. Claro, sí, es que precisamente eso me pasó. Yo tomo una medicación por una cuestión de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión o Ujú, lo que fuera, y sí. que todos los meses lo compro, pero justo un mes tuve faringitis y tuve que comprar unos antibióticos y alguna otra cosa que me recetó el médico. Entonces cuando fui a hacer la compra de los medicamentos habituales, Sí. me informan que Sí. no los podía comprar con el descuento porque ya había excedido el límite de compra de monodrogas.
Entonces, Exactamente. ahí me vine a enterar de la situación, tuve que ir a hacer el trámite a la prepaga, presentar todas las certificaciones médicas, análisis, qué sé yo, para que me autorizaran y me ampliaran precisamente que además de las monodrogas Exacto. que compro habitualmente todos los meses, puedo comprar alguna otra más. Pero si vos no haces todo ese lío, te limitan. ¿Eh? Exactamente, y en este caso has tenido una resolución favorable. Sí, Hay muchos casos que entre la demora que incurren y demás, ya pasó el tiempo y a lo mejor vos ya desembolsaste la totalidad del dinero y no tuviste bueno, reintegro alguno. O en ese, sea, en ese momento tuve que pagar más de 100.000 pesos dos medicamentos y ellos exacto, me lo retribuyeron recién al mes y medio después, con la tal inflación cual. que hay, o sea, perdí un montón de plata lo mismo. Pero bueno, Exactamente. Sí, 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 tal cual. es Es así. así. Bueno, además de las prepagas, ¿qué otras actualizaciones hay? Bueno, mira, tenemos por el lado de la electricidad, no vamos a tener actualización, lo que vamos a tener es el impacto de los aumentos que estuvieron a mediados de febrero, Ujú. casi finalizando febrero, que recordá que la empresa mayoritaria que presta servicios en el Gran Mendoza tiene una toma de lectura de 60 días, por más Ujú. de que el cupón venga con vencimientos mensuales. Sí. Entonces, parte del impacto fue en el mes de marzo y el otro impacto lo van a sentir ahora los usuarios. Incluso ya muchos, viste, han alzado la voz en las redes sociales o parte de las notas que hacen algunos medios por el Sí. valor excesivo que están pagando y que es más de, muchas veces más del 100% de lo que pagaron en la última factura. Ujú. Entonces, ese es el otro punto a destacar, que si bien no va a haber aumentos este mes, sentimos el impacto del aumento del 160% que tuvieron en febrero. Ujú. Bien. Por el lado del agua también sucede exactamente lo mismo. A fin de mes va a estar también la audiencia pública, porque volvieron a pedir una actualización de lo que ya les habían otorgado a fin de año en el mes de diciembre. Sí. Y ese porcentaje que les otorgaron se los otorgaron en tramos. Así que nosotros estamos atravesando el penúltimo tramo, que es del 33%, que se suma al 33% de febrero, que se suma al 46% de diciembre. Uf. Por ende, en este servicio es donde vemos más el atraso del impacto. Sí. A diferencia de la luz, que esto lo estamos viendo en las últimas dos facturas, en el agua sí es bimestral la factura. Entonces, recién ahora estamos viendo casi el impacto totalitario del aumento de diciembre y el de febrero. Ujú. Así que en la próxima factura vamos a sentir el de marzo y abril. Bien. ¿Y el tema del gas cómo es? Porque, no sé, todavía existen algunos subsidios, está la tipificación de usuarios, el R1, R2, R3, y Exacto. el N1, N2, N3. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo lo podemos entender? Con respecto a los subsidios, están vigentes solamente para dos categorías de usuarios que tienen la letra en su factura, la letra del número N2 y N3. Ujú. N2 son los que reciben la totalidad del subsidio en sus servicios de luz Sí. y de gas natural por redes. Y los N3 son los que reciben parcialmente subsidio, que quiere decir esto, que reciben una tarifa subsidiada hasta un tope de consumo. Si se Ujú. exceden de ese consumo, que son 400 kilowatts mensuales en la luz, y un volumen, un porcentaje del volumen en el gas, ese es más complicado determinarlo porque varía de acuerdo a categoría y mes, en el que se saca un promedio del volumen, que es el 70% de ese volumen lo que se subsidia. Si te excedes, pagás la tarifa plena, que es lo mismo que paga el que tiene la letra N1. Ujú. Los N1 son los de mayores ingresos, son aquellos que nunca hicieron el registro Sí. o que lo hicieron y no reunían las condiciones para mantener los subsidios en la tarifa. Claro. Eso por un lado. Y ahora, por el otro, las categorías que vos mencionabas al principio, como R, que también se identifican en la electricidad y en el gas similares. Ujú. En la electricidad va una T adelante, T1, R1, R2, R3, y en el gas solamente son con las Rs. Sí. Esas son categorías de usuario que tenía el sistema de red de gas natural desde siempre y que varían cada una en base al consumo anual que vos tenés del servicio. Es Ujú. decir, tu factura que te llega al día de hoy te va a tener tu categoría en base al consumo que hiciste de ahora, desde abril para atrás, te corres un año y eso te va a dar el promedio que va a ser tu categoría. Por eso muchas veces no notan los usuarios cuando reducen el consumo que eso impacta en la factura. A veces Claro. demora entre 2 o 3 facturas más para que tenga un impacto. Claro.
Y en eso sí, desde la semana pasada, desde el 3 de abril, rigen aumentos que fue sorpresa porque se esperaba que aumentara porque lo venían posponiendo, la primera audiencia fue en enero de este año. Sí. Y era el último servicio que venían posponiendo para que no impactaran los datos de la inflación. Ujú. El problema fue que, bueno, esos números no eran similares a los que se pensaba, sino que al contrario son muy por arriba. Por ejemplo, tenemos variaciones en el cargo fijo que van desde del 385%, perdón, hasta el 900%, dependiendo de la categoría de usuarios, solo en lo que es el cargo fijo. Es decir, se unifican para todas las categorías esos valores, es decir, que tenga o no tenga subsidio, pagan el mismo valor por Ujú. los cargos fijos, que va desde 3.900 pesos, el usuario que menos gas consume, Sí. hasta casi los 25.000 pesos, el usuario que mayor cantidad de gas consume en Mendoza. Eso solo con el cargo fijo. Con el cargo variable, que es lo que yo pago por cada metro cúbico consumido, que siempre fue la aguja de la factura, es decir, cuando más consumía se me iba la factura por las nubes, cuando menos consumía bajaba un poco mi factura. Este ha tenido una variación para los usuarios de mayores ingresos del 280%, que pasan a pagar 126 pesos cada metro cúbico, Ujú. y los usuarios de menos ingresos tienen una variación del 300%, pasan a pagar 57 pesos el metro cúbico. Si vos lo hablas en términos resumidos, decís, bueno, 57 pesos, ¿qué es lo que vale hoy 57 pesos? Pero en realidad tenés que multiplicar 57 pesos con cada metro que consumís. Claro. Entonces, una familia, por ejemplo, R2-3, que es la categoría intermedia en el gas, que consuma en el mes 175 metros cúbicos, Que no es nada. aplican, exactamente, es un promedio para no llevar a los extremos, porque hay Sí. muchos usuarios con R1, Ujú. pero hay muchísimos usuarios también con R3-4, que es el extremo. Sí. Entonces siempre se saca un promedio para no irte a las dos puntas. Entonces, este usuario, con este ejemplo que damos, con ley de zona fría aplicada, estaría pagando aproximadamente entre 12.000 y 13.000 pesos. Ujú. Entonces, si lo comparás con el invierno pasado, que estuvo en promedio entre 2.000 y 2.500 pesos. Ujú. Bien, Ujú. ¿Puedo? realmente es un panorama Nada, tremendo y menos mal que Romina lo entiende y lo explica, porque si no tenés que hacer un curso para lo baja a entender. la tierra. No, no, es tremendo. Yo no sé por qué no es más fácil o de esa forma se enriquecen más. Lo, Creo que va por un poquito y un poquito. Yo creo que el tema de tarifas siempre ha tenido su lado técnico y su lado práctico. sí. El problema fue que desde el lado práctico nunca ocuparon las autoridades de control, por ejemplo, que tienen ese rol, esta tarea de hacerlo, de simplificarlo y de justamente llevar a la información a los usuarios para que sepan qué es importante un servicio público, cómo se determina una tarifa, por qué yo puedo reclamar esta factura y esta no, Ujú. o por qué se le paga esto a la empresa, pero en términos sencillos, más allá de cualquier lineamiento político que cada uno quiera reclamar. Pero es algo que nunca se hizo y se hizo una distancia cada vez mayor entre lo que era el Estado provincial y nacional con los usuarios. Entonces vos tenés que ir a reclamar y parece que vas a querer prender fuego porque obviamente te horroriza lo que vas a pagar y porque justamente vas porque no te alcanza, no Ujú. porque no lo quieras pagar. Y por el otro extremo tenemos un desconocimiento total de parte de los usuarios en base a todo el tipo de información errónea que se ha difundido, por ejemplo, de que si yo no pago el agua, a mí no me lo pueden cortar, y Ujú. menos si hay menores o adultos en la casa. Claro. Entonces estamos con usuarios que están haciendo planes de pago de 13 años sin haber pagado el agua, Mm. con deudas de 600.000 pesos, 800.000 pesos, más intereses, más Mm. honorarios. Entonces, date una idea del problema que es esto para una familia, pero que en su momento no lo No lo pagó por pagar. ese desconocimiento de dejarlo colgado porque Sí. no le iba a pasar nada más.
Claro. Te cambio un poquito de tema, no sé si estás al tanto, si no estás al tanto no hay problema. Esto que terminó saliendo en la jornada de ayer acá en la provincia de Mendoza, que tiene que ver con los créditos UVA. ¿Pensás que va a ser tan así de esta forma, que va a haber un alivio para los deudores ya que eliminaron la tasa UVA en la provincia? Mira, sí es cierto que el término UVA en los créditos vino a distorsionar muchísimo el mercado hipotecario. Lo cierto es que se siguen otorgando un montón de créditos vendiéndolos como tradicionales, cuando dentro de las cláusulas que tiene el contrato aparece una actualización similar al UVA. Entonces en eso hay que tener mucho ojo porque está sucediendo actualmente. El consumidor firma ciegamente porque confía en lo que le está vendiendo el empleado del banco, y realmente no es así. Pero en términos legales, si esta cláusula se elimina, yo creo que sí va a llevar a alivio a los próximos contratantes. A los que actualmente estén con el crédito, todavía queda mucho tiempo para que se vuelva a reordenar el crédito existente que tienen. Por eso no ha sucedido en todos estos años, porque primero no hay voluntad política, segundo, del otro lado tenés a todas las entidades financieras que tienen un poder impresionante. Entonces, mientras tanto, está el tomador de créditos dando vueltas porque ya estaba ahogado con esa situación. Entonces, mientras más pasa el tiempo, sigue estando ahogado. No son soluciones que sean rapidísimas. Creo que sí va a ser un alivio, pero me parece que va a llevar mucho tiempo, y en el medio van a quedar estos tomadores de crédito que te digo que están en la mitad del crédito y que obviamente son los que más angustia tienen. Bien. Bien. ¿Y algún tip para ahorrar en cuanto a los servicios públicos, el caso de la luz, del gas? Porque nosotros lo hemos comentado aquí con Nimsi al aire, que yo por ejemplo tengo calefón eléctrico, termino de bañarme en la mañana y lo apago, desenchufo todos los artefactos, salvo la heladera que tiene que seguir funcionando, ¿no? Pero el resto desenchufamos los cargadores de teléfono, todo para tratar de ahorrar y evitar gastos, pero la verdad que uno ya no sabe qué más hacer, ¿no? Ahora justo se vienen días fríos y no te queda otra que prender si es necesario la estufa o lo que fuera, ¿no? Exactamente, ya a fines de abril ya empezamos con las temperaturas bajas, que un poquito se prende, al menos unas pequeñas horas, se prenden las estufas y ya empezamos a incrementar el uso del gas. Y en las familias que tienen toda instalación eléctrica, bueno, ya su utilización también va a incrementar la factura eléctrica porque va todo volcado a ese servicio. Como consejos básicos y los que son económicos, es decir, que no tenés que desembolsar nada para invertir, es la que vos acabas de decir, es desenchufar todos aquellos electrodomésticos que no utilicemos, por más de que sea cómodo que estén enchufados para usarlo un ratito y demás. Sí. Pava eléctrica o pava con gas natural, pava con gas natural siempre. Y lo mismo también, llenar la pava, lo que voy a utilizar, no llenarla hasta el tope y dejarla que tome más tiempo para hervir el agua. Uso de hornos eléctricos en lo posible, lo mínimo indispensable. No, Romina, no. Que yo todo lo que hay en mi casa se cocina en el horno eléctrico. Bueno, pero en mi casa yo tengo gas y tengo horno eléctrico, y siempre fue una facilidad y una hermosura el horno eléctrico, como cocinaba rápido y demás. Sí. Pero sí es cierto que, bueno, en mi caso, al tener gas natural, puedo dejarlo de lado para esos usos que vos antes te parecía mínimo. Hoy en día, bueno, te marcan bastante la aguja en el medidor. No se come más. Hacemos comida sin horno. Listo, ensaladas. Claro. Bueno, después lo otro también, aprovechar al máximo la carga del lavarropas, por el tema del agua y por el tema del uso mismo también. Hacer menos lavadas pero más completa la carga. Tema planchado, que es algo que hoy prácticamente muchas generaciones no lo están utilizando, pero sí tratar de ordenarse. Somos de ese team. Acá no planchamos la ropa, la tendemos bien estiradita. Sí, la sacudimos. Y después la hice doble. Y listo. Chao. Exacto. Bueno, y eso por lo que es sin costo y lo más sencillo, que aunque no creas, baja un poquito la aguja, al igual que cambiar todos los foquitos de tu casa por LED. Después lo que sí podés hacer, dependiendo en dónde vivas,
la antigüedad de la misma, es hacer una revisión con un electricista de todo lo que es la instalación eléctrica. A veces son cables muy viejos que en algún momento están haciendo algún tipo de corte y demás y que llevan a que haya un consumo más alto del que tenías o una pequeña fuga eléctrica. Entonces eso es importante como para hacer, primero, seguridad de la casa, que no haya ningún cortocircuito, y segundo, para tratar de que todo esté impecable para que no haya una sobrecarga en la línea de tensión. Ujú. Y después, sí, para el tema de lo que es el gas, por ejemplo, el tema de tratar de sellar la mayor cantidad de las aberturas que tenga en casa. Hay muchas que se empezó a utilizar hace muchos años, el tema de puertas, ventanas, ventanas corredizas y demás, que en esas todas podemos poner el plástico que viene en los envoltorios con las burbujitas. Ujú. Ese sirve como aislante. Siempre dejar las ventilaciones que están habilitadas por Enargas, obviamente por si hay alguna fuga de gas o monóxido de carbono. Y eso sería como lo mínimo indispensable. Luego sí, si tenés la posibilidad de instalar paneles solares que te ayuden a la carga y a calefacción del agua para lavar, cocinar, bañarte y demás, sería buenísimo, pero es una inversión muy, 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 muy cara, que no todos están obviamente en posibilidades de afrontarlo. Claro. Claro, Claro, perfecto. claro. Sabés que mencionás todos estos ahorros para la propiedad y pienso en los comercios. Ujú. Pienso en el local que hace viandas, pienso en el local chico de la gastronomía, Sí, en los emprendedores. los emprendedores, como la verdad que van a sufrir. Y sí. Lo van a Sí, notar. porque Sí, no o van a tienen tener que incrementar ellos. los precios, Es lamentablemente. que sí, pero también les va a pasar que va a haber un poco de recesión en sus ventas, Claro. porque Claro. indefectiblemente saben que están poniendo un precio por encima de lo que ellos van haciendo un cronograma de aumento de precios. Entonces imagínate que este salto en las facturas de electricidad les ha hecho, digamos, tambalear todo el esquema que ellos tenían. Y ahora sí tienen que hacer números nuevos porque muchos de los que tienen la posibilidad quizás de cerrar y no tener un local abierto al público, sino directamente utilizarlo para hacer todo lo que es la mano de obra, para cocinar y demás, Ujú. aún así están teniendo costos muy altos en la electricidad, solo en la electricidad, ni siquiera hablar del costo de si tienen empleados u otro tipo de impuestos que pagar. Ujú. La verdad que es muy complicado en ellos más que nada porque por el tema de que ellos ya no tienen subsidios en su Claro. tarifa. Entonces, al tener un uso tan elevado del gas o de la electricidad, obviamente ha pasado esto que también se va a seguir viralizando en muchos en redes y casos Ujú. como sorpresivos de facturas Ujú. altísimas. Pasó con la del carnicero, con Sí, la engarilla llevando dinero, sí, sí. con una radio en Buenos Aires que Ujú. anunció que va a cerrar. O Sí. sea, esos son algunos de los casos, pero se repiten un montón Ujú. acá a la vuelta de tu casa, de tu trabajo, Sí. cada comerciante lo está sintiendo. Sí. Bueno, Ujú. habrá que ver si el gobierno toma medidas, en qué puede tomar medidas, en que haya una reactivación, ¿no? En que todos podamos tener más ingresos y bueno, y así poder hacer frente a esto, porque lamentablemente seguimos con ingresos atrasados y esto que sube, sube, sube. Exactamente, sí. Bien. Por sobre todas las cosas, el objetivo que ellos tenían es bajar el índice de inflación. Sí. Pero para también eso tiene que ir acompañado de que las personas puedan tener ingresos que permitan sortear todos Ujú. estos aumentos. Recién lo Claro. hablábamos con las prepagas y las declaraciones del ministro de Economía. O sea, Claro, hasta ellos mismos notaron claro, que no se dio como esperaban esa liberación claro, en el mercado entre oferta y demanda. claro. Bien, Romy, muchísimas gracias, te mandamos un beso grande y gracias por estar siempre. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Gracias, Gracias. adiós, hasta luego. Romina Ríos, de Protectora, explicándonos todo con todo lujo de detalles. De detalles, sí, 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 realmente muy bueno. Bien, las 9:31, nos vamos a la última tanda, noticias, y ya seguimos en la última parte de nuestro programa.